Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Hoy, como siempre, vamos a hacer nuestra bonita tómbola, que es un tortillero, como pueden ver. Muy casero. Muy bonito, sí. Aquí todo muy casero. Y le damos el micrófono a Selene y sus preguntas. Selene hace unas preguntas sencillas. Lo que les quería preguntar es, ¿qué piensan de los límites? Si son fáciles o difíciles. ¿Cómo los ponen en sus vidas como a título personal o en lo personal? ¿Cómo les va con ese tema? Y en la terapia, ¿cómo acompañan, ¿no?, a sus consultantes cuando llegan por temas de límites? Y inclusive pienso si ahí, ¿cómo les va con los límites también con consultantes? Tan. Ya, esa es la pregunta del millón. Bueno, me gusta mucho tu tema, Selenita. Pues, sí, creo que es un tema muy importante. Yo creo que no hay como un caso en el que no sea un tema, ¿no? O sea, como que pensaba en parte de tu pregunta, que era como cómo hacer cuando alguien viene específicamente a trabajar límites. Y lo que pensaba es que en muchas de las personas que vienen a terapia es un tema, incluso en las familias, en las parejas, por supuesto que es un tema. Entonces, sí, creo que es un tema general. Y algo que yo he estado pensando sobre los límites últimamente es que es que esto sí me va a costar un poco más de trabajo formularlo, pero yo creo que es también un tema que se ha puesto como de moda, por decirlo de alguna manera, por el individualismo, ¿no? Entonces, como hay mucha insistencia a nivel popular, en redes sociales, y esto de que tienes que poner límites, tienes que aprender a poner límites. Y eso a mí me parece agridulce, porque yo sí creo que sí es importante aprender a poner límites. O sea, creo que es algo, ¿cómo decirte? Como aunque esté de moda, yo no diría eso no hay que hacerlo, pero también creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque se nos puede pasar la mano y se puede volver algo como que te aísla también. No creo que solo debemos de poner como en primer lugar, solo poner límites, sino también lo que tiene que ver con la relación, y no dejar de mirar que poner límites es para cuidarnos a título personal, como cuidarnos a nosotras o a nosotros. Sí es para eso, pero también es para cuidar la relación. Entonces creo que ahí es donde puede entrar la confusión, porque si solo pienso en tengo que poner límites y tengo que poner límites y tengo que plantear mis necesidades y lo que siento y lo que quiero, sin mirar lo que la relación necesita o lo que la otra persona necesita, pues se puede ir hacia ese lado como más individualista, ¿no? Entonces, eso, o sea, como un punto que creo que es importante es ese, como no dejar de mirar que estamos en colectivo y que también las necesidades del colectivo son importantes, o por ejemplo, de la familia, de la pareja o del colectivo en el que estemos. Y entonces se vuelve ahí como más complejo, porque no solamente es lo que yo necesito y los límites que tengo que poner, sino cómo el que yo esté poniendo estos límites pues también afecta al colectivo, pero no por eso los tengo que dejar de poner. Pero entonces, ¿cómo se toman en cuenta las necesidades de todos? Eso, o sea, yo diría que es como un trabajo que se hace a nivel subjetivo y personal, pero que también se hace como en equipo o en colectivo, como decía. No es un tema que tenga muy pensado, ¿sabes? O sea, como que está, sí reconozco, así como dice Pau, pues siempre es un tema presente en la vida personal, en el proceso terapéutico. A mí lo que me viene es como eso, cómo sé dónde están mis límites, ¿no? Y cómo acompaño a las personas en el consultorio para identificar, ¿no?, dónde es necesario ponerlos. Creo que es variable. Pienso en el tema de género otra vez ahí, ¿no? O sea, que creo que lo atraviesa, que
siento que las mujeres aprendemos pues a no identificar nuestros límites y a sí, o sea, creo que eso propicia, no nos quiero responsabilizar de que pasen sobre nosotras, pero creo que es un elemento, ¿no? O sea, que incluso, sí, o sea, como que dificulta. Pienso que para poder identificar dónde está mi límite, cuándo ya estoy incómoda, cuándo es necesario decir hasta aquí y no pases más, pues otra vez hace falta estar en contacto con mi cuerpo, con mis emociones, con mis sensaciones, y que cuando estamos desconectadas, ¿no? Desconectadas, es que eso dejan de ser como pues pierdo contacto con donde quisiera yo poner los límites. Entonces pienso que un trabajo importante para identificar dónde están mis límites, pues es un trabajo como con el cuerpo y con las sensaciones, con identificar cuándo ya estoy incómoda, cuándo ya siento que pasan por encima de mí, ¿no? Y me gusta mucho esto que dices, Pau, porque sí creo, o sea, que tiene que ver con, pues que al final la vida es un intercambio entre, ¿no? O sea, mi individualidad y mi colectividad, ¿no? Como entre lo que soy yo y lo social. Y para poder funcionar en lo social, pues tengo que ceder, pero hasta dónde y dónde ya no. Entonces, ese dilema, ¿no? De hasta dónde permito que ustedes entren o invadan y hasta dónde ya no, pues me parece un dilema así, existencial, inevitable en la vida de todo mundo, y específicamente con las mujeres me parece muy importante trabajarlo, pues eso, como porque podamos mirar cómo nuestros límites son transgredidos, cómo es muy fácil que se sobrepasen, pero si bien eso no es mi responsabilidad, sí mi responsabilidad es poder decir no, poder poner un límite en la medida de lo posible. Bueno, yo me quedo pensando como qué es lo que significa un límite, ¿no? Porque también me he encontrado con que muchas veces en estos discursos, como decía Pau, de pon límites y lo individual, y se termina cayendo en la exigencia y no en el límite, ¿no? O sea, porque a veces nos confundimos y decimos, yo pongo el límite en esto, pero en realidad te estoy exigiendo a ti que hagas esto. Y creo que ahí hay como que diferenciar, porque creo que los límites tienen que ver con algo que voy a emprender yo, ¿no? De hasta qué va a pasar si tú sigues haciendo esto. No con exigirte que lo dejes de hacer, porque a veces ahí creo que nos podemos confundir, porque entonces estamos pidiendo que la persona sea alguien que no es, ¿no? Por ejemplo. Y que a veces podría conceder así como de, bueno, está bien, no voy a hacer esto, pero a veces no. Y entonces creo que esa es una parte importante, me parece. Y la otra es como los límites propios. O sea, cómo yo me limito también, ¿no? O sea, no solo desde impedirme cosas, sino también qué límites tengo yo dentro de mi conducta para no violentar a los demás, para no invadir, porque a veces solo es como, que no me invadan, pero yo puedo invadir a medio mundo, no me interesa, ¿no? O sea, es como, porque yo estoy poniendo límites, ¿no? Y y como la flexibilidad de esos límites, porque si mi límite es como una línea, como a cruzar, yo creo que en diferentes vínculos o en diferentes tipos de relación, esa línea se puede mover. Porque a veces también o sea, hay límites que tienen que ser más cercanos para poder sentir el contacto con alguien, por ejemplo, ¿no? Y hay unos que no quiero definitivamente, ¿no? Entonces creo que en primera es definir como desde dónde y para qué quiero poner límites. O solo quiero que las demás personas hagan lo que yo quiero y digo que estoy poniendo límites y solo estoy así dando instrucciones a todo mundo, ¿no? O sea, creo que, no sé, eso es lo que se me ocurre ahorita. Pues regresaría a lo mismo, o sea, creo que no está claro qué son los límites, para empezar, ¿no? Y me da la impresión de que hay muchas creencias alrededor de los límites. A veces, cuando hablamos de que es necesario poner límites, suena como a pleito, como a que
va a haber violencia o regaños, ¿no? Enojos. Y pues eso en realidad no es necesariamente poner límites, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta es ¿qué entendemos por límites? ¿No? Yo no lo tengo del todo claro. Lo que sí sé es que hay un punto que es crucial y es la dignidad, ¿no? La integridad y la dignidad de la persona. Es decir, eso que rebasa mi integridad y mi dignidad, eso no debe de suceder, ¿no? Y puede ser en muchos ámbitos y en muchos niveles. Entonces, la integridad y la dignidad para mí creo que son fundamentales, ¿no? Entonces, pero además, este tema de los límites creo que es muy complejo porque va acompañado de una serie de creencias y deber ser, ¿no? Por ejemplo, si tú amas a una persona, entonces deberías de poder permitir una serie de cosas, ¿no? Que muy probablemente algunas de ellas pueden ir en contra de tu dignidad y tu integridad, como el cuerpo, ¿no? El cuerpo, como decía Moni, o sea, si lo miramos desde la perspectiva de género, pues el cuerpo de las mujeres no tiene límites para el mundo, mi cuerpo pertenece al mundo. Y si yo amo a alguien, debería de estar abierta a que esa otra persona acceda a mí cuando quiera y como quiera, ¿no? Y esa es una creencia del amor, de las relaciones de pareja, de ser buena mujer, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en cada ámbito, en el laboral, en las relaciones de amistad, se mezclan estas creencias que hacen muy difícil poder registrar hasta dónde puedo y hasta dónde ya no, ¿no? Y luego también creo que en términos de los límites, hay esta creencia de que los límites se los pongo a las personas, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, si a mí mi novio, que me ha pasado, ¿no? Me pasó alguna vez, me golpea y yo le digo, hasta aquí llegaste, no más, pues se muere de la risa y sigue, ¿no? O sea, yo no le puedo poner un límite a la otra persona, ¿no? Puedo en una situación ideal, donde hay diálogo y nos escuchamos y nos miramos, puedo decir, oye, esto podemos negociarlo, ¿no? Pero hay circunstancias donde los límites son míos, o sea, ¿hasta dónde voy a aguantar los golpes? Hasta que me eche a correr, básicamente, ¿no? Hasta que pida ayuda, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que el problema, o sea, sí creo, coincido con Pau también en que casi cualquier tema que llega a terapia, de alguna manera se relaciona con establecer límites. La gran ironía es que tampoco está tan claro qué es eso, ¿no? En qué consiste y cuándo sí, cuándo no, cuándo se puede negociar, cuándo no se debe de negociar, en fin. Entonces creo que desde ahí empieza la confusión. Yo veo a los papás y mamás cuando les dicen, tienen que ponerle límites a sus hijos, y lo que hacen es voltearse y regañarlos, ¿no? Y yo digo, híjole, no sé si es un límite, creo que no, ¿no? Mi intuición me dice que no va por ahí, ¿no? Pero no, o sea, creo que desde el origen hay un problema, ¿no? O sea, nada más chiquitito. En 2 frases. No, es que te escucho y justo pienso que la terapia se vuelve un espacio valioso para explorar eso, porque sí, coincido, es como ¿dónde se pone el límite? ¿Cuándo? ¿Ante qué circunstancia? Me parece que no lo tenemos claro en general, o sea, no es que si lo tuviéramos claro sería mucho más sencillo, pero que la terapia se puede volver un espacio valioso para explorar eso, si lo necesito poner, dónde, cuándo, cómo me siento ante, porque con unas personas sí puedo, con otras no, o sea, como todo eso me parece un mundo interesante de explorar. ¿Ves? Fue chiquita. Gracias. Sí, es que creo que justo no hay como una guía de estos tienen que ser tus límites, ¿no? Si eres mujer, estos tienen que ser tus límites. Si eres hombre, estos tienen que ser tus límites, o sí, etcétera. Entonces, yo creo que depende de cada persona, porque más que yo, a ver, ahorita escuchándolas pensaba,
sí tiene que ver con poner límites a veces, pero yo creo que en como la antesala de eso está la comunicación. Y esto que decías hace rato, Mona, como el darme cuenta de qué necesito, qué siento, qué quiero, qué cosas no me vienen bien, qué cosas sí, ¿no? Entonces, creo que sí es como un poquito como por pasos de primero me doy cuenta de cómo estoy yo y de qué necesito y después me toca comunicar eso, que creo que ahí es donde viene la parte de poner el límite, ¿no? En todo caso, si es que necesito decir esto no me gusta o quiero que esto sea distinto o esto no más, pues ya viene la parte de comunicarlo. También creo que hay muchas formas de poner límites, una de ellas es hablando, y ahí cuando el contexto es adecuado, pues creo que la parte de la asertividad nos puede ayudar, ¿no? Como aprender a comunicarnos asertivamente. Pero pues hay contextos en los que eso no se puede, ¿no? O sea, que por más que yo lo diga de manera asertiva, pues si hay diferencias de poder importantes o violencia, pues da igual, ¿no? O sea, más bien a veces incluso no me conviene decirlo. Pero hay otras formas, como irme de ahí o como, no sé, incluso ahí yo diría como mentir, engañar, o sea, hay como formas en las que yo puedo ponerme a salvo y cubrir mis necesidades si es que estoy en un contexto donde mis necesidades no están siendo escuchadas, ¿no? Y ahorita como también respondiendo a lo que decía Sol en cuanto al cuerpo de las mujeres, yo creo que un desarrollo muy interesante, que ahí sí es como una guía de cómo podemos hacer para poner límites, es todo lo que se ha hablado y se ha elaborado sobre el consentimiento. Entonces ahí sí, ¿no? O sea, creo que nuestra educación, nuestra cultura sexual y la educación sexual está cambiando, yéndose hacia allá, ¿no? Como todas estas dinámicas que teníamos como de, los juegos de seducción donde te digo que no, pero en el fondo sí quiero, pero entonces el otro tiene que insistir para convencerme porque así es como más interesante y emocionante y bla, pues está más bien apuntando ahora a, no, más bien tienes que decir claramente lo que quieres, si es que sí quieres o no, entender a qué estás dando tu consentimiento y la otra persona también tiene que estar perceptiva así tú estás consintiendo o no lo que está pasando, ¿no? Lo cual a mí me parece también un poco complejo, complejo porque ¿de quién es la responsabilidad? Ahorita van, o levanten la mano porque es que si no nos escucha lo que decimos. Me parece complejo porque ¿de quién es la responsabilidad entonces, no? O sea, yo tengo que saber todo lo que quiero y entonces decir sí claramente, no claramente, pues a veces no puedo, y entonces la responsabilidad es del otro, de la otra, de darse cuenta de si yo estoy cómoda o no, o es mi responsabilidad decir que no estoy cómoda, o sea, como sí es complicado, pero creo que sí es, pues un cambio de paradigma en eso, ¿no? Como que se invita a la comunicación ahí, y entonces nos tenemos que juntas comunicar para entender qué queremos cada una, o cada uno, cada une. Y es complejo, pero creo que es interesante que se esté planteando ya a nivel general, ¿no? Como en la educación sexual pues es con consentimiento. Y entonces, pues ya sabemos, ¿no? Si estoy borrache o si estoy dudando o si estoy incómoda o si es una situación de poder, pues no estoy dando mi consentimiento, aunque parezca que estoy diciendo que sí. Pero bueno, creo que ese es ya otro tema, pero que tiene que ver porque justo pues siento que ahí lo que está en el centro de eso es comunicar los límites de cada quien y entonces no pasar esos límites. Si no es con consentimiento, entonces estoy pasando el límite de la otra persona. Y si implica eso, ¿no? Que yo pueda tener claro qué quiero, con quién, cuándo, cómo, hasta dónde, y lo pueda comunicar, y se supone que la otra persona lo tendría que respetar si no está en una falta, no está obteniendo mi consentimiento. Es interesante bueno, me parece interesante que aparezca el tema del sexo, ¿no? Como tal. O sea, porque al final de cuentas el encuentro sexual, desde donde yo entiendo, puede requerir una difusión, o sea, un desvanecimiento un poco de los límites, ¿no? Aunque tiene que tener límites muy claros al mismo tiempo, si no, habría que preguntarle a todas las personas que practican BDSM cómo tienen que estar de claros los límites, ¿no?
Y también me quedo pensando en, o sea, creo que también los límites nos pueden ayudar a darnos cuenta cuando un sí es sí o cuando sí quiero, ¿no? O sea, es como, si lo tengo claro, puedo decir sí, ¿no? Y, o sea, como que también, como en la parte sexual, pensando en esto, hay como un montón de cosas que empiezan a interferir con el sí también. O sea, es que no debería ser eso. Por ejemplo, en el caso de varios vínculos heteros, sobre todo, que es en mi experiencia, es como puede haber deseo, pero sobre todo en caso de mujeres es como, no, porque entonces van a decir que soy esto, van a decir que esto no es una conducta digna de una mujer, aunque sí quiero, ¿no? O sea, es como, está mal que yo quiera, y entonces empieza como a ponerse una cosa extraña de límites de no, pero sí, pero quién sabe, ¿no? Y entonces así como entramos como en una parálisis, estamos hablando como de un vínculo, ¿no? Ahí. Y hay casos en los que no. Y también me pongo a pensar, o sea, en lo que decía Sol sobre la dignidad, ¿qué pasa cuando, lo voy a decir así, cuando aspectos que no van los pongo en el rol de la dignidad? O sea, pues me pongo a pensar en nosotros los hombres, en que el carácter ser hombre forma una parte bien importante de la personalidad, ¿no? De lo que debería ser un hombre. Y entonces, por afecto, o sea, esto, yo quiero no ponerle límites a mi pareja, por decirlo así, ¿no? Pero no debo, porque soy hombre y eso atenta contra mi dignidad de hombre. Y entonces, o sea, ya estoy hablando... Eso no es dignidad. No, o sea, lo que estoy diciendo es eso, de que no es dignidad. Estoy poniendo algo donde no va. O sea, y como identificar como qué cosas están siendo, pues básicamente neuróticas. Y como que creo que en terapia un poco, pues nuestro trabajo es como limpiar ese espacio para poder llegar a cuál es el límite más auténtico de eso. O sea, como decir, no, o sea, pues, o sea, porque puede decir un hombre así súper macho, ¿no? Es que no es digno que se vaya y no me diga dónde está, ¿no? Pues no, o sea, es como, primero tú, hombre, relájate, eso no tiene que ver con tu unga, relajación, no, o sea, es como, no te toca eso no tiene nada que ver con tu dignidad, no está puesto ahí, ¿no? Y como no están puestos estos juicios y como irnos replanteando estas cosas, o sea, eso es como a lo que quería llegar, como que sí, ponemos cosas que a veces no van, entonces qué es digno y qué no es digno, y dónde está puesta mi dignidad y dónde no, dónde está puesto mi significado de lo que soy yo y dónde no, porque el yo sería como la frontera, lo que soy yo y lo que es lo otro, ¿no? O sea, me quedo pensando en eso. Para mí es importante que si hablamos de salud mental y hablamos de estos temas de los límites, o sea, para mí es inevitable pensar en lo social, ¿no? O sea, creo que es un tema que también plantea esto que ya han mencionado. Hay un tema de poder que atraviesa las relaciones, ¿no? Entonces, por más que yo tenga claridad de cuáles son mis límites o hasta dónde sí quiero o hasta dónde no, por más que trate de buscar el consenso, ¿no? Cuando las diferencias de poder son muy grandes, ¿no? Está difícil, ¿no? Porque entonces el yo tratar desde un lugar de mayor desventaja plantear los límites se vuelve una batalla campal, ¿no? Y a veces es necesaria, ¿no? A veces sí es necesaria porque, bueno, vivimos en una realidad donde a las mujeres se les mata y a los hombres se les desaparece y demás, ¿no? O sea, y ahí se está jugando el poder detrás, ¿no? Entonces creo que en lo social se pone muy, muy crudamente frente a nosotros esto, ¿no? Claro que sí los límites, pero cuando el poder es tan desigual, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Porque está muy difícil, porque además quien tiene más poder, pues no va a soltarlo, ¿no? Casi nunca lo soltamos voluntariamente, ¿no? Entonces, es un tema muy relevante, pero también es un tema que plantea cuestionar
creo, muchas otras cosas para poder llegar a consensos y acuerdos, ¿no? Hay que emparejar los terrenos, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho el feminismo? ¿Qué es lo que miramos desde lo social, ¿no? Entonces, poner límites no es solo decir, no, hasta aquí, ¿no? Implica trabajar un montón de cosas detrás para poder entonces tener un terreno que nos permita entonces sí decir hasta dónde llegamos y cómo nos vamos a vincular, ¿no? Y que creo que eso, que es una trampa siempre, ¿no? Como en esta cultura individualista, es como si de mí dependiera, ¿no? O sea, y si no pones el límite, tú estás en falta, ¿no? Es como no estás suficientemente empoderada, no sé. Sí. A mí me gusta esto que dice Sol, porque al final eso pesa muchísimo más, ¿no? O sea, como, y lo social sí, como los grupos jerarquizados, gente con más poder, gente con menos poder, pero eso social está en la casa también, ¿no? O sea, eso social, en mi casa hay alguien con más poder y alguien con menos poder, y esos juegos de poder están ahí siempre, y están, sí, o sea, determinan la posibilidad o no de poner los límites. Y otra vez pienso como qué importante en el consultorio que las personas puedan mirar esto social, ¿no? O sea, lo hemos hablado en distintos momentos dentro del podcast, pero es eso, o sea, como qué importante salir de la responsabilización individual de poner los límites. Hay que trabajarlo igual, ¿no? Porque si yo necesito poner límites, pero no puedo porque es con alguien con más, no sé, hay que trabajarlo en el consultorio y repensarlo, pero sin dejar de empujar a la gente a poner los límites sin mirar el contexto, ¿no? Y las relaciones de poder. Porque al final es que creo que los límites tienen que ver siempre con el poder, ¿no? Siempre está el poder atravesándolo, ¿no? Sí, y ahorita, siguiendo con esta línea, yo creo que no solamente es como en el poder que hay en las relaciones del momento, en ese contexto, sino también el contexto en el que yo crecí. Porque yo lo que he visto es que a algunas personas les cuesta mucho más trabajo poner límites cuando crecieron en un contexto en el que no se les permitía poner límites, o que en el que poner límites era muy castigado, ¿no? O en el que la mejor idea era no poner límites porque si no, la consecuencia de yo decir lo que quiero o lo que no me gusta iba a ser muy violenta hacia mí. Entonces puede ser que ahora estés en un contexto en el que eso no necesariamente va a suceder, no es que si tú pones un límite vas a tener una represalia, pero está tan encarnado eso, como esa estrategia de mejor no pongo límites porque si no, ¿qué va a pasar? Que no los pueden poner, incluso en situaciones donde a lo mejor sus límites podrían ser escuchados. Entonces yo creo que sí es importante ver estos contextos de poder en la actualidad, en el presente de la persona, pero también esos contextos de poder en los que crecieron y cómo fue que fueron aprendiendo eso, ¿no? Lo que tiene que ver con hasta dónde están mis límites, que creo que no solamente es como el poder decir yo no quiero esto y demás, sino también hay otra parte ahí que creo que se juega, que es como tal cual como esta idea de esta es mi frontera, este es mi límite, y que cuando yo puedo quitar esa frontera o esa barrera, también estoy poniéndome vulnerable. Y entonces también puede pasar lo contrario, que yo tengo como límites tan fuertes hacia afuera, como una barrera muy clara en la que no dejo entrar a nadie, no me expongo, no digo lo que siento, tampoco recibo lo que sienten las otras personas, porque mi centro, como mi espacio subjetivo que está como más adentro, por decirlo de alguna manera, está frágil. Y entonces yo no me siento con la capacidad de exponerlo sin que yo me vaya como, o sin que yo tenga esta sensación de que tal vez me voy a derrumbar ahí o me voy a deshacer, es un riesgo muy fuerte. Entonces, creo que también a veces, o sea, tanto puede ser difícil poner límites o pueden ser personas que estén poniendo límites todo el tiempo y que no dejen entrar a otra, como la conexión, y que también eso hay que trabajarlo, ¿no? Como para qué necesitas estos límites tan fuertes y qué pasa si los empiezas como empiezas a bajar la guardia un poco y vas abriendo puertas y dejas entrar a las otras personas
a que conozcan esta vulnerabilidad tuya y justamente creo que también a que se den cuenta de las herramientas que sí tienen para defender esa vulnerabilidad si es que es violentada, ¿no? No es que tengo que poner la puerta así a 5 kilómetros de mí para que no entres, sino a lo mejor te dejo entrar y si en ese momento yo percibo que me estás haciendo daño, pues entonces te puedo sacar, ¿no? O puedo poner el límite en ese momento. Siento que ya me puse muy abstracta, pero hay que ir cerrando, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Elenita? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por todas sus sabidurías. Y no, me ayuda. Soy más o menos listos. No, no, me gusta muchísimo, me ayuda. O sea, creo que pensarlo en términos de los contextos, me gustó muchísimo, como eso, como tenerlo ahí pendiente, o sea, siempre presente, creo que ayuda y saber que el poder está todo el tiempo, ¿no? Y que se vuelve una exigencia. Entonces me voy muy contenta, muy agradecida. Nada más les voy a hacer un pequeño reclamo. No me respondieron como le hacen ustedes, pero un día me lo contarán. Pero muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Nos encuentran en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, Metroflog. Y suscríbanse, denle a la campanita. Es una red social viejísima que ya no sirve. Pero nunca existió, ¿no? No, sí, es Metroflog, claro que existió. Comenten ahí cuántos estuvieron en Metroflog alguna vez. En Hi5. Y nos escuchamos el próximo viernes. Denle a la campanita, suscríbanse, comenten y pues si quieren preguntar también sobre sus límites, cuéntenos qué límites han puesto, qué límites les ha costado poner y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós, gracias. Bye. Panterapia Podcast.